¿Cuál es en general, desde tu punto de vista, en este momento en la región, los problemas que se presentan con la gestión del agua y estas actividades extractivas, principalmente la minería? Ustedes hacen algunos monitoreos, tienen una línea de trabajo en este tema. ¿Cómo ves el asunto en términos generales? Bueno, el tema del agua siempre va a ser un tema bastante conflictivo para nuestra realidad, sobre todo para la zona sur del Perú. Hay zonas realmente donde el agua tiende a tener una, digamos, una menor presencia. Hay un estrés del agua y obviamente va a haber siempre una competencia entre el sector de agricultura, entre el sector, digamos, energético, lo que es el consumo humano y el llamado sector de las industrias extractivas, ¿no? Pero sabemos muy bien también que hace falta en nuestro país, digamos, un modelo de gestión que de alguna manera asegure la posible convivencia o en algunos casos de repente ya la convivencia entre lo que son las actividades extractivas y otras actividades, ¿no? La agricultura para nosotros es muy importante en el sur de Perú, pero recordemos que también la agricultura está, digamos, absorbiendo casi el 60 o 70% de la totalidad del agua. Por lo tanto, los modelos de gestión yo creo que están en plena creación, en plena, digamos, formación para poder dar, digamos, algún tipo de respuesta con cierto grado de sustentabilidad en el tiempo, sobre todo. Uh-huh. Bueno, y el calentamiento global y cuyos efectos ya sentimos, se ha dicho que esta región de Arequipa, al sur del Perú, van a ser principalmente afectados. Vemos, de hecho, ya la disminución de los glaciares de forma muy notoria, ¿no? Uh-huh. Y ¿cómo está apurando esta agenda? ¿Cómo ha modificado en los últimos tiempos la urgencia, por lo menos la sensación de urgencia de hacer realmente una gestión sostenible del agua, de tomar previsiones? Porque es algo que veíamos antes como problemas lejanos en el tiempo y en el espacio, pero ahora ya creo que algunos están tomando en cuenta que ese ya es un problema inmediato, que nos toca muy de cerca, y no sé si las autoridades, principalmente los gestores, ¿no? Tienen eso interiorizado. Bueno, ese es un problema bastante grave para nosotros, ¿no? Dado que nosotros vamos a ser, somos ya los receptores, digamos, de los impactos globales por esta variabilidad climática mundial. Y somos, se dice, el tercero o el cuarto país que va a sufrir con mayor, digamos, dureza los efectos de estos cambios climáticos. Y estamos en esa situación un tanto por la latitud y la altitud en la cual nos encontramos en este hemisferio, pero también por la falta, digamos, de una respuesta frente a esta variabilidad climática. Por ejemplo, ¿cuánto del Ministerio de Economía, cuánto del dinero que manejan está destinándose para enfrentar los posibles futuros impactos de este cambio climático que se van a dar con mayor crudeza? No conozco una cifra cercana al menos sobre este aspecto, por ejemplo, y eso también se puede traducir en la responsabilidad de los gobiernos regionales y locales. ¿Cuánto esto de este dinero que tenemos que podría pasar a los presupuestos participativos podrían servir para poder hacer algo respecto, digamos, de combatir el cambio climático, que no lo vamos a poder hacer nosotros, sino más bien cómo podríamos hacer algún tipo de política de adecuación al cambio climático, los nuevos escenarios del cambio climático? Esa es una obligación que tenemos, bueno, que se tiene a partir obviamente de los gobiernos locales, regionales, el central, pero también pasa de repente por iniciativas desde el punto de vista privado, ¿no? Pero que existe una falencia respecto de una respuesta hacia esto, sí, la hay. Pero bueno, nosotros estamos tratando digamos, acompañar al gobierno regional en un aspecto. ¿Por qué no tener unas políticas regionales respecto del cambio climático? En eso estamos empeñados y queremos que ojalá que este año o antes del segundo semestre podamos contar ya con una política regional, pero obviamente con una política regional que de alguna manera se cumpla, ¿no? Con modelos de gestión que podamos decir, por ejemplo, que este modelo piloto puede ser aplicado para poder, digamos, tener un reuso del agua, por ejemplo, en algunos sitios. O cómo poder crear la cultura del agua que signifique en las alturas la consolidación de los bosfedales, por ejemplo, que puedan asegurar la permanencia del agua acá nosotros en alturas menores, ¿no?
cómo poder asegurar el abastecimiento del agua en las alturas para que puedan tomar la gente de la costa. El tema del agua es uno de los ejemplos, ¿no? Hay diferentes ejemplos que van a variar en escenarios futuros respecto al cambio climático. Y obviamente ahí se necesita desde una política institucional, nacional, pero también una interiorización de las autoridades. Las autoridades cambian, mucho del personal se queda, pero cuánto de la política que hace una determinada gestión termina cumpliéndose, ¿no? Ese es algo que no lo vemos. Debería ser, por ejemplo, un tema en la agenda del debate electoral. Por supuesto. Importantísimo, Por que supuesto. ojalá esté incorporada o haya sectores que fuercen a que la incorporen los candidatos, ¿no? Tiene que ser. Nosotros vamos a procurar invitar a los candidatos para que nos digan cuál es su visión, llámese candidatos regionales o alcaldes provinciales, cuál es su visión respecto del manejo o de la gestión ambiental urbana que merece una ciudad como Arequipa. 2010, terminando el primer mes del 2010, no tenemos un relleno sanitario, no tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, un sistema de transporte urbano caótico, la calidad del aire sigue tal y cual como cuando regresé después de mucho tiempo a Arequipa, con altos índices de contaminación atmosférica. Chile, y obviamente convertido en un Chile, gran desagüe. Aún así, ¿no? Tenemos mucho dato, digamos, de monitoreo y de todo, pero ¿cuánto hemos avanzado de eso? Realmente me apena, ¿no? Porque de repente nos consideramos también parte de impulsar la gestión ambiental urbana local, ¿no? Nosotros hemos tratado de colocar, por ejemplo, el tema de la Agenda 21 local, que para el desarrollo de una ciudad hay que tener en cuenta la parte económica, la parte social, la parte ambiental también, ¿no? Si no tenemos estos tres ejes importantes, las ciudades no crecerían, ¿no? Pero lo que vemos ahora es una respuesta llena de conflictos, por ejemplo, ¿no? Donde en base a eso y en base a una serie de errores, simplemente la ciudad no tiene todo lo que hemos mencionado, ¿no? Y eso es dramático. Bueno, y además este tema de la gestión sostenible del agua y efectivamente hablar ya no de sectores, sino de cuencas, porque el agua atraviesa las regiones sin importarle si dejó de ser Cusco, Apurímac, Arequipa, no sé, no hay esa visión, ¿no? Pero pienso que va a ser impuesta por la realidad, porque si nos damos cuenta, todos los conflictos importantes sociales que hay en este momento en la región están relacionados con el agua. El conflicto de Tía María es por el tema del agua. El conflicto con las harineras, particularmente con Natalia, es por el agua. Luego está el conflicto de Uchumayo, bueno, que también está alrededor del agua, en fin, este conflicto que acabamos de mencionar con nuestro invitado anterior entre Cusco y Arequipa por el agua. Entonces ya la realidad está imponiendo ese tema número uno en las agendas de desarrollo regionales, ¿no? Sí, es el tema de la agenda, ¿no? Es más, es un tema de supervivencia. Finalmente el agua es un tema de supervivencia, no solamente para poder vivir, sino para poder desarrollarnos. Por eso es que es muy importante tener un concepto claro de un enfoque de cuenca muy bien establecido, ¿no? Que los datos no estén, pues, digamos, en un anaquel, sino que formen parte de los futuros proyectos, ¿no? Como le decía, hay mucho dato, pero ¿de dónde están y por qué no se usan esos datos? Pero la realidad es que si no manejamos bien el recurso hídrico, realmente para el sur del Perú va a ser una catástrofe, ¿no? Los conflictos minero-agua, bueno, que tiene muchas variables, tiene muchos puntos para poder tratarse. Por ejemplo, el tema de Tía María es un tema que, si bien es cierto, empezó con el agua, pero también tiene que ver mucho cómo es que una empresa minera se presenta a una comunidad. Nosotros concebimos que es importante la industria minera. Como labor, nosotros decimos, es importante tener industria de ese tipo que de alguna manera eleve el erario nacional, eso es cierto. Pero también consideramos que una empresa o cualquier empresa de esta naturaleza tiene que ser socio, parte del desarrollo local y no crear un clúster y no desligarse un poco del desarrollo local. Tiene que ser un socio muy cercano y ahí tiene que ver mucho
la política empresarial que pueda emplear determinada empresa en determinado lugar.